compañeros se abre el debate. Primero que nada quiero felicitarlos a cada uno de ustedes. Hace que uno se le abra más el corazón y las expectativas al ver gente joven que sigue participando, que sigue creyendo que hay un mundo posible y que no solo se están mirando el ombligo, como lamentablemente también ustedes en su análisis de alguna manera nos hacían notar que hay mucha juventud despolitizada, individualizada, mirándose el ombligo, ¿no? Entonces, el ver esto hace que uno sienta más ganas de estar siempre construyendo y haciendo cosas. Siento que igual cada uno tiene miradas distintas de cómo hacer, que también es rico, porque es compartir eso, es discutir el que uno cree que es de una manera, otro de otro, y así es como nos enriquecemos. Una de las cosas que sí rescato de todos, creo que todos plantearon de alguna manera que hay que volver a los territorios, porque la juventud no es la de los colegios nada más. Estoy totalmente de acuerdo en que yo no le diría niños, sino que los jóvenes, porque creo que para ti, no lo entiendo, pero para mí son las y los jóvenes, ¿no es cierto?, que uno tiene que estar ahí apoyando, pero creo que son los y las jóvenes no solo estudiantes, están los jóvenes y las jóvenes que no están estudiando, y los jóvenes que están siendo muy vulnerados, que están teniendo mucho abuso sexual a través de hoy en día la tecnología. O sea, hay mucho para estudiar y creo que este trabajo que tú comentaste en un momento que habían hecho en unas poblaciones con las niñeces, esas cosas es ahí donde hay que estar, porque el futuro está en crear, porque a los que ya tienen 20 y tanto, 30 y que ya no vieron y que se siguieron mirando el ombligo, va a ser muy difícil cambiarlo. Pero son estas otras generaciones de los 10, 12, 13, 14, 15 a los que hay que empezar a politizarlos, a empezar a mostrarles que hay un mundo distinto y que, como bien se dijo lo del título profesional, o sea, si uno ve, porque no se valora aquí al gaffiter, que de repente es mucho más necesario que hayan 2 gaffiter que 10 médicos, ¿no es cierto? Y que están todos además en las clínicas privadas. En la salud pública la han vaciado, lamentablemente, ¿no? También se anunció de parte de ustedes el tema de la salud mental. La importancia, el daño que hoy en día hay en la salud mental es inmenso. Entonces creo que es como eso, como este análisis, que cada uno fue aportando distintas cosas muy ricas, es felicitarlos por eso. Muchas gracias. La posizquierda, la pseudoizquierda no lo ha entregado eso y ha sido rentista al sistema, que es como bien especificaron las compañeras y los compañeros. Entonces esa es mi pregunta. ¿Realmente hay que ser anticapitalistas y no postcapitalistas? Yo me acuerdo leyendo Marx en El Capital que hay que desarrollar las fuerzas productivas, ¿o no? Esa es la pregunta. Como desde la otra óptica, quisiera plantear el desafío de la economía, como desde la construcción de alternativas en lo concreto para la vida cotidiana de las personas. Y quisiera como plantearlo como una pregunta. ¿Es posible que sistemas cooperativos anticapitalistas evolucionen a capacidad productiva organizada con un horizonte comunista? Creo que como duda. ¿Y qué rol podrían jugar los estudiantes en ese esquema? Y lo otro es qué posición podemos plantear, o es posible plantear en las discusiones que se dan en los espacios estudiantiles una mirada de cómo replanteamos los valores cristianos en un contexto en el cual son instrumentalizados por la ultraderecha. ¿Les hace sentido a ustedes ese punto de encuentro con la tradición organizativa en Chile? Eso. A los compañeros y compañeras, obviamente uno dice, no todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y eso es muy gratificante, porque estamos viviendo momentos realmente complejos, pues, donde tenemos que acudir a lo más profundo de nuestra confianza en nuestros pueblos para buscar nuevas alternativas, nuevos horizontes, nuevas formas organizativas, ¿no? No es una tarea fácil. Y centralmente eso le corresponde evidentemente a los compañeros jóvenes.
Siempre la juventud va a ser el motor de los procesos, siempre, siempre, siempre. Secundarios, universitarios. Y los compañeros mayores estamos ahí, obviamente, para, desde nuestra condición, digamos, de viejos militantes, viejos combatientes, ofrecer lo mejor que podamos de nuestra experiencia, de nuestros errores, de nuestros aciertos, nuestras limitaciones. Y desde esa base yo me atrevo muy humildemente a encarar, digamos, el acento en dos puntos que me gustaría mucho que los desarrollaran las compañeras o los compañeros en forma permanente, en forma constante, en todo lo que sea la construcción de las nuevas orgánicas, los nuevos espacios. Uno es un concepto que realmente no he escuchado en ninguna de las intervenciones y que es el problema de la unidad de los revolucionarios y la unidad de todos los combatientes militantes corporativos con la lucha anticapitalista, la lucha por un nuevo mundo. Y esa es la convocatoria que yo quería hacer. Muchas gracias. Es que sí, se ha escuchado unidad, estoy de acuerdo. Se ha escuchado internacionalismo, absolutamente de acuerdo. Se ha escuchado memoria. De ahí quiero hacer un alcance pequeñito. Cuando hemos trabajado la memoria, de repente nos estamos disparando los pies. Porque lo conversaba hace poquito con unos compañeros de consorcio. Por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Siempre hablamos de los desaparecidos, hablamos de los ejecutados, hablamos de la tortura. Correcto, existe, pero estamos puros dando susto. Entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando uno maneja esos conceptos, porque también hay cosas que tenemos que tener en la memoria. Y esto es la fraternidad. O sea, en los movimientos revolucionarios, yo también soy militar, ¿no? Y para mí lo más hermoso que tiene cuando yo participé en resistencia era la fraternidad, era la confianza que yo tenía en mis hermanos que estaban al lado mío. Yo ponía mi vida en las manos de mis compañeros con una tremenda confianza y ellos ponían su vida en las manos mías cuando salíamos a operar. Y esa cuestión hay que recordarla. Nadie funcionaba solo. Unidos éramos poderosos. ¿No nos asustó? Muchos problemas, muchas cosas, no importa. Pero recordemos también eso, la fraternidad, el tomarnos de las manos. No somos seres solos. No somos seres solos. La memoria tiene que recordar de la fraternidad y la unidad, porque fuimos, hoy ya tal vez no, pero fuimos tremendamente unidos y fuimos tremendamente fraternales unos con otros. Eso es la memoria. Además de la memoria del miedo y de la tortura. Eso también existió. Pero yo no puedo andarle contando a todo el mundo, mira, ¿sabéis qué? Habían torturado, habían, qué sé yo, esto y lo otro, porque al final puro estoy enseñando miedo. Nadie va a querer participar en algo si están con susto. No. Lo más importante es el amor que nos hemos tenido, que nos tenemos, y la fraternidad que podemos volver a retomar entre nosotros. Eso es un poco. Hoy día la indiferencia respecto de lo que pasó en la historia del pueblo es tremenda. Y por lo tanto creo que nosotros como sitio de memoria o como familiares de mi papá, de mi abuelo, de mi tío, tenemos una responsabilidad con la historia de nuestro pueblo. Mi abuelo era un dirigente social que luchaba por el derecho de los trabajadores y nosotros tenemos esa misión y es súper difícil poder descolgarse de esta posición de quienes fueron las víctimas y no educar de quienes fueron, de la otra parte de nuestra misión como sitio de memoria, que es educar en derechos humanos y
y poder aportar desde nuestro granito de arena en cómo recomponer ese tejido social. Y como sitio de memoria ha sido súper difícil, llegamos, a pesar de que, para los que no lo conocen, es el primer lugar donde se encontraron restos de detenidos desaparecidos en nuestro país. Pero llevamos súper poco tiempo de trabajo de derechos humanos en el territorio y el cuestionamiento es grande. ¿Cómo logramos ir interviniendo en la sociedad, sobre todo en una sociedad que todavía tiene ese lejos de tejido social descompuesto, que no se le es indiferente lo que le pasa al otro? Lo han dicho aquí varias personas. Y es un desafío todos los días ir buscando distintas estrategias de cómo aportar desde nuestra visión. Yo creo que todas las visiones son válidas y todos de esta lógica personalista trabajamos de aportar en nuestro granito de arena. Estoy de acuerdo en que debiéramos trabajar más unidos, pero yo creo que en ese aspecto sí la dictadura hizo muy bien su trabajo. Hizo muy bien su trabajo porque nosotros en los mismos sitios de memoria hay diferencias muy grandes de opinión y de desencuentro, cuando lo que debería promovernos desde una historia común es el bienestar de nuestros compañeros chilenos, desde donde estén parados. Pero vivimos en una sociedad que nos tira al capitalismo, nos tira al individualismo y bueno, es un poco la experiencia que quería compartir. Nosotros vamos a tratar de salirnos de ese foco siempre de lo que fue nuestras familias como víctimas, pero también tenemos que ser capaces de educar en esa sociedad pequeñita que estas personas sí eran importantes para la sociedad, sí eran el que organizaba el club de fútbol, sí era el que organizaba el paseo de la playa. ¿Para quiénes? Para los trabajadores del campo. Gente que en ese tiempo no tenía acceso a la educación, no tenía acceso al dinero, porque eran inquilinos. Así, para los que no tengan presente, hasta los años 60 los trabajadores del campo eran un trabajador medieval, recibía el beneficio de tener un pedazo de tierra en mi casa y que sus hijos vivieran ahí. Así era el campo hace 60, 70 años atrás. Así que eso es un poco la experiencia que quiero compartir desde un sitio de memoria. Que yo me emociono mucho con esas cosas. Es la primera vez que yo participo en un foro así, estoy súper agradecida que me hayan invitado al ciclo de Chantata a sacar fotos. Y ella sacando fotos de hacer llorando. Porque me emociona mucho y de verdad me pone muy sentimental cómo hablan de los profesores. Allí fue cuando rompí llanto cuando mencionaron que no se puede ser profesor en Chile. Porque yo soy hija de 2 profesores y siempre recibo comentarios muy como desubicados. Siempre digo que yo me cago de hambre en la casa y que insiste que lo tienes como talla mi amigo, pero de verdad me hace sentir súper mal. También soy estudiante del Liceo Público, del Liceo 1 Javiera Carrera. Y bueno, presenté eso. Y también creo que eso influye mucho en cómo la gente piensa de mí, porque siendo hija de profesor y de un liceo público, asumen que mi realidad es como muy precaria. Y siempre hacen comentarios muy desubicados de mi situación económica. Y quiero agradecer que defiendan tanto la educación y a los estudiantes secundarios, porque se nos criminaliza demasiado y se nos trata muy mal en la prensa, y de verdad yo me sorprende mucho igual la forma tan inhumana que tienen de hablar de gente de 15 y 16 años, diciéndole que, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer una asamblea en mi liceo, diciendo que por favor protejan a sus compañeras de jornada tarde y que son niñas de 12 a 14 años, viendo cómo las redes sociales la tratan de que son una criminal y de que se da a su cariz, haciendo comentarios por su color de ser, y que las protejan y que no dejen que las graben, porque a nosotros nos suben a las redes sociales, nos dicen muchos insultos y nos tratan de forma muy mal. Y quiero agradecer igual, y que ya me mencionaba eso de proteger a los estudiantes y a los profesores. Muchas gracias. Eso no es mi pregunta. Yo quiero responder así, pero breve, sí, porque eran hartas igual. Ya.
la pobre, así que, bueno. Sobre lo de China, posmodernidad y lo que señalaba el compañero, esto yo lo voy a responder como Aileen Ojeda, ya fue algo que hayamos hablado como la observación. Sobre eso, bueno, a lo menos desde mi perspectiva y análisis, hoy en día tenemos una crisis del capitalismo y de la hegemonía no solo en Chile, sino que a nivel internacional. Y en esa perspectiva, bueno, principalmente por un tema del cambio de la matriz productiva, tenemos la disputa entre China y Estados Unidos, pero ambas son potencias y para mí ambos son imperios. Entonces, bajo esa premisa, hoy en día lo que hacen ambos imperios es disputarse, como si estuviesen jugando, ¿cómo se llama qué juego del mapa? Ataque. Con los países del tercer mundo. Tenemos ahí un genocidio que se está desarrollando hace cientos de años, pero ahora se ha visibilizado mucho más estos últimos 3 años. Entonces, de una u otra forma, a lo menos para mí, el hecho de, claro, quizá observar procesos de producción o de un pseudo comunismo que se señala por parte de la potencia china, más bien el desarrollo productivo de un capitalismo, pero que no deja de oprimir pueblos, que por tanto creo que la premisa siempre tiene que ser que los pueblos sean quienes se autodeterminan, por tanto su sistema productivo, su distribución de riquezas, su educación, etcétera. Por otro lado, respecto al tema de las cooperativas, relacionándolo con eso, creo que es fundamental que cada comunidad y cada territorio vaya tomando ese tipo de iniciativas de la solidaridad, sobre todo en los momentos complejos que nos encontramos hoy en día, principalmente por las guerras y vinculándolo con el tema de la disputa internacional, el mismo tema del estrecho, apertura hacia alrededor Hormuz, ¿cierto? Que eso genera un alza en la benzina y en insumos básicos como alimentos, un sinfín de cosas. Las cooperativas creo que históricamente han sido una de las herramientas que ha tenido el bloque popular como solidaridad y creo que hay que dar un desarrollo porque no solo en Chile, sino que a lo largo de Latinoamérica han habido experiencias sumamente exitosas en torno a aquello. Por último, en torno a lo valórico, creo que es interesante el tema de los valores cristianos o las comunidades religiosas, más allá de que el presidente intente generar como una austeridad de que ya tenemos que estar mal para mañana estar bien, cierto que en verdad eso es una decisión política. Nosotros sí hemos trabajado, por ejemplo, con una parroquia en La Paz y de verdad las comunidades de fe territoriales, ahí tenemos que distinguir igual porque hay varias ramas del evangelio, etcétera, pero sí tienen valores súper desde la solidaridad, desde la ayuda al prójimo. Creo que es importante el reencuentro porque si uno lo mira hoy en día en los territorios, más allá de este tipo de instancias, siempre todos los domingos hay gente que va a la iglesia, ¿ya? Y ahí también se reproducen ideas, ahí también se reproduce un mundo, se reproduce una visión, y en ese sentido es importante también que esos valores desde la comunidad, desde la solidaridad, se vayan impulsando, porque al final creo que una de las tareas que tenemos la juventud también es estar en nuestros territorios generando estos procesos de comunidad y por tanto impulsando la solidaridad. Y creo que eso era todo, ¿no? De respecto a las preguntas. Estas son intervenciones. Sí, gracias. Yo quería remitirme a la compañera, quiero anotar tu nombre. Gabriela, gracias por tu intervención, en verdad como que es muy lindo escucharte. Te habla también una persona que está estudiando para ser profesora de filosofía, entonces hija de profe también, entonces creo que como también he escuchado esos comentarios los últimos años respecto como a nuestro futuro, aquí que estamos haciendo perdiendo nuestro tiempo estudiando pedagogía, ¿cierto? Y bueno, también me organizo desde chica haciendo secundaria, entonces como que me llegó mucho como lo que compartiste. Y agradecerte por eso y decirte que en verdad es muy valioso como la necesidad de organizarnos estudiantilmente. Siento como que es lo que hemos hablado en estos momentos, como por eso mismo también una vez más agradecer la instancia. Siento que son instancias súper formativas para todos, donde expresamos nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestros análisis de la sociedad en este momento y en ese sentido yo creo que lo defendemos desde el comité y creo que las otras organizaciones también, los estudiantes secundarios, ¿cierto? Y la educación como en sí cumple un rol demasiado determinante en lo que es la sociedad en general y por eso es tan importante también acostar a transformarla. Y desde ahí se hace desde lo estudiantil, desde los profesores, ¿cierto? Desde pensar una educación distinta, porque eso cambia a las personas y las personas son las que componen a la sociedad.
Así que nada, agradecerte por tu intervención y ojalá te sigas organizando. Súper importante la organización secundaria. Han marcado procesos en la historia de Chile súper determinantes. Son un sujeto dinamizador, ¿cierto? Que cuestiona el modelo, que, bueno, todos lo sabemos, siempre el sacro de los torniquetes, la funa a la PSU, los mochilazos estudiantiles, la revolución pingüina, son hitos que marcan nuestra historia y que son de los secundarios para el pueblo chileno. Así que muchas gracias. Bueno, repitiendo a las preguntas, el compañero planteaba la pregunta de si ser anticapitalista o postcapitalista. La verdad es que, voy a sonar muy ñoño lo que voy a decir, pero yo creo que es un problema de traducción. Porque en realidad Marx, cuando habla de superar ¿cómo es que se llama? Para superar el capitalismo, utiliza el mismo concepto que utilizaba Hegel, que lo voy a decir muy mal porque no sé hablar alemán, que es el Ausweg. Y eso mismo. Entonces, es como yo cuando paso de la infancia a la adolescencia me estoy negando, pero al mismo momento me estoy soy algo posterior. Al mismo tiempo que me niego, pero sigo siendo la misma persona. Entonces, creo que la pregunta de ser anticapitalista o ser postcapitalista, creo que es un poco, con todo respeto, ponerle como el punto al sí. Es como que en realidad ambas cosas pueden ser bien aplicables, solamente que quizás deberíamos ver con un profe de lengua para tener una palabra que unifique ambos conceptos. Eso sobre esa cuestión, y creo que podríamos incluso esa cuestión profundizarla aún más. ¿Qué es lo que busca el capital? Ganancia. Y para tener la mayor, siempre se mueve por tener más ganancia, acumular más ganancia, y eventualmente, matemáticamente, hay un punto en el que él monopoliza todo el poder mercantil que existe en la sociedad, abarca todo el capital y adquiere toda la ganancia y tiene el 100%. Ya, eso es el socialismo. Si uno lo piensa bien, el capitalismo ha llegado al extremo precisamente el socialismo porque un solo capitalista, el Estado, tiene a sus manos todo el capital. Pero, el tema de plantear a China como una posibilidad nos niega el hecho de que siga siendo un país capitalista. Entonces, esa es la discusión. Podemos ver en China ejemplos de desarrollo de fuerzas productivas. Estamos todos de acuerdo con eso. Lo que no podemos decir es que ellos ya están haciendo una revolución. Lo que no podemos decir es que están aplicando el socialismo. Y lo que no podemos decir es que son un faro. Porque el compañero hablaba de las cooperativas, y con esto cierro. Porque hay más mercancías para el consumo. Bueno, gracias a China. O sea, la crisis de sobreproducción del capitalismo en los años 60 en Estados Unidos y en Japón llevó a aumentar los niveles de inversión para producir más mercancía, y que esa mayor producción de mercancía nos iba a permitir que esas cosas se vendan y nos retorne más plata. ¿Dónde existía la cantidad de gente disponible para amasar millones de cantidades de mercancía? En China, en Vietnam, en Laos. Ahí se concentra prácticamente 2/6 de la población, incluida India, y esa es la razón. Porque China sigue el mismo patrón que Estados Unidos, y ni siquiera el patrón que Estados Unidos. Yo personalmente, ya que me hablo por RC, así que pido perdón, yo no creo que exista el imperialismo. Honestamente no creo que exista el imperialismo. Existe un imperio, que es el del capital. Y da igual el país que encabece este proceso. Es una competencia. Entonces, creo que es un tema para rato. Y quizá lo podríamos conversar después. Porque no quiero dejar. Gracias. Respecto a Chile, yo ahí también tengo ahí también un alcance que es, estoy muy de acuerdo con la compañera Silvina, hay que ver si realmente el desarrollo de las fuerzas productivas eso le podemos llamar socialismo. Sin embargo, también tengo mi punto de discusión, que creo que el imperio chino, si le queremos llamar así, no es lo mismo que el imperio norteamericano. Así como la Unión Soviética no fue lo mismo que Estados Unidos. Y eso lo podrán decir los compañeros de Algora, que supieron tener algo de solidaridad, ¿no? Al nivel de los compañeros cubanos que se pusieron con hombres, tropas, y sacaron adelante esa guerra, y liberaron Namibia, liberaron Sudáfrica, echaron abajo también a los colonialistas portugueses en Angola. Sin embargo, me parece que hoy día la pregunta de China, más bien, como tú decías, también me parece muy interesante, y tampoco creo que sea como el faro, pero es pensarnos nosotros a China, ¿no? Tal vez para querer hacer el ejercicio a buscar el socialismo a China. Nosotros creo que tenemos que crear nuestras propias experiencias de socialismo práctico, lo que decía el Torito. El LOF tal vez una experiencia de socialismo práctico, el comunitarismo, ahí tenemos experiencias de socialismo práctico. No podemos esperar llegar al socialismo
para transformarlo. El compañero dirigente de ahí del sitio Memoria del Horno lo decía muy bien, la subjetividad, el resquebrajamiento del tejido social que nos han impuesto, han hecho que seamos un sujeto que te encarguemos subjetividades capitalistas. Entonces vamos a concluir el socialismo una vez que hayamos socializado los medios de producción. Hoy en día también tenemos que crear ejemplos de socialismo práctico para luego iniciar lo que es Fernando Martínez Heredia, un intelectual cubano denominado como la transición al socialismo. ¿Por qué el Che insistió versus el modelo del cálculo económico? Ahí veía un libro de Charles Battleheim que con todo el que tuvo el debate del Che. ¿Por qué el Che le insiste que hay que producir un hombre, y hoy día diríamos un hombre y una mujer nueva, en el socialismo, que nos basta con socializar las fuerzas productivas porque todavía cargamos la ley del valor aquí, que no podemos aplicar la ley del valor porque eso seguirá plegando la subjetividad capitalista para el desarrollo de las fuerzas productivas? Es decir, las preguntas del Che que tenía de crear el hombre y la mujer socialista en contextos particulares de lucha es una cuestión que yo creo que todavía carga de mucha vigencia.